El Señor les bendiga en esta hermosa mañana de domingo, precioso domingo que el Señor nos ha permitido vivir. Usted puede decir amén junto con su familia, porque así es, un día donde el Señor dice que Él ha escogido y tiene cosas buenas para su pueblo. Yo lo creo, y en esta mañana nos da gusto saludarle a usted que está en casa. A mis hermanas preciosas les mando un abrazo fuerte, caluroso abrazo, a mis hermanos también, a los chiquitos hermosos de Elohim, junto con los jóvenes, a cada uno de los que nos está viendo dentro de Dallas y fuera de Dallas. Un caluroso saludo también a El Salvador, a México. Y en esta preciosa mañana vamos a oír un canto y vamos a prestar bastante atención a este canto, porque habla de nuestro Dios. Y toda la palabra del Señor dice todo lo que respire al Señor. Así que si usted respira en su casa, adore al Señor junto con nosotros. Escuchamos este precioso canto dedicado a nuestro Señor y regresamos para seguir escudriñando la palabra del Señor y el consejo de su palabra. Amén y amén. Gloria al Señor, precioso canto que fue inspirado precisamente por un hombre, pero ahorita estaremos hablando de eso. Vayamos y continuemos con la serie que nuestro pastor ha traído en estos domingos, características del verdadero Dios. Y yo quiero que agarre su Biblia y vayamos a Romanos 5:20, y la palabra del Señor dice así en Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, diga conmigo, sobreabundó la gracia. Aleluya. Fíjese qué precioso y qué esperanzador es este mensaje, porque no nada más está hablando del pecado que abundó. Ya cuando estamos diciendo que es en abundancia, es porque es mucho. Pero dice aquí la palabra del Señor, así como el pecado abundó, sobreabundó, quiere decir que fue más y más grande que la abundancia. Sobreabundó, ¿qué? La gracia. Y de esa palabra gracia, esa palabra tan cortita pero llena de riqueza, vamos a hablar y la vamos a conocer más en esta mañana. Y precisamente así le hemos puesto a nuestro título, la abundante gracia de Dios. Abundante gracia de Dios. Y hablando sobre la abundante gracia de Dios, quiero hablarles sobre un personaje, y esto es una historia verídica. El nombre de él era John Newton o Juan Newton. Y este hombre vivía en una familia disfuncional. Su padre, un marino que se pasaba solamente en el mar, zarpando de un lado a otro. Él se crió con su mamá, una mujer temerosa del Señor, que le enseñó la palabra desde que nació, desde el vientre de su madre, hasta la edad de 7 años, donde ella muere. Durante todo ese tiempo, los 7 años, Juan Newton estuvo lleno de la palabra del Señor sobre su vida. Pero al morir su mamá, a la edad de 17 años, él toma el oficio de su papá. También ser marinero y zarpar a la mar por días, por años, por meses. Al mismo irse él, también pierde la palabra del Señor. Y no quiero decir que la pierde por el Señor, la pierde por él. Se olvidó de todo lo que su madre le había enseñado por tantos años. Y la historia dice que no nada más la perdió, sino Newton se deleitaba en el pecado, se deleitaba en la maldad, abundaba el pecado en su vida. Hasta que pasan los años y pasa el tiempo, y en un tiempo donde él va en un barco lleno de esclavos, dice la historia que el mar empezó a tener una tempestad grandísima, tormentas, donde caía la gente fuera del barco. Fue horrible, él sintió que iba a morir. En ese tiempo de angustia, él se acordó de lo que su mamá le había enseñado por muchos años, y Newton comenzó a orar y comenzó a invocar el nombre del Señor, y comenzaron a fluir las palabras que él tenía en su corazón. Le pidió perdón al Señor. Le dijo que le perdonara por toda la maldad que había hecho, y la tempestad se paró y Newton comenzó a predicar porque él se arrepintió, y así como el pecado abundó en su vida, la sobreabundancia de gracia vino también su vida y fue perdonado de sus pecados. Newton predicó hasta la edad de 81 años, con gran amor y ahínco, salvando infinidad de almas, y fue el autor de un himno hermoso que es el himno 208, y este himno es Sublime Gracia, el canto preciso que acabamos de escuchar. Y si usted lo escuchó con atención, habla de un hombre que precisamente entendió lo que es estar aquí y lo que es la gracia del Señor.
sublime gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es una palabra tan extensa, tan viva, tan bella. Es una palabra que proviene precisamente del cielo, hermosa, que quiere decir un favor inmerecido. Un favor inmerecido. No solo es un regalo gratuito, es una gracia gratuita a los que merecen completamente lo opuesto. O sea que la gracia les da a aquellos que no la merecen, pero al Señor le plació dárnoslas y gloria le damos al Señor, porque en medio del pecado, fíjese, como estuviéramos cubiertos de pecado, encontramos gracia delante del Señor. Jesús fue y siempre será la imagen perfecta. Óigame lo que le digo, la imagen perfecta de la gracia es el Señor Jesucristo. Y quiero que me acompañe a Juan 1:14 y ahí dice perfectamente lo que significa y dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y yo sé que usted puede decir amén. La gracia representada en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando veía yo esta palabra, yo decía, Señor, gracias, gracias por tu gracia, gracias por tu verdad en nuestras vidas. Y a lo mejor usted puede decir, pero pastora, hablando de la gracia en estos tiempos tan malos, en estos tiempos donde el mundo está lleno de enfermedad, porque esta enfermedad está a nivel mundial, donde este mundo está lleno de maldad, de pecado, de rebelión, porque yo sé que usted se puede dar cuenta que en estos tiempos también de enfermedad, la gente no ha buscado al Señor. En estos tiempos donde el pecado, puedo decir que está abundando, donde en este mundo lleno de enfermedad, hablando de la gracia del Señor, déjeme decirle que la gracia del Señor no tiene caducidad. La gracia del Señor es ayer, es hoy y será. Porque así como abundó el pecado, nada hay comparado con la sobreabundante gracia del Señor sobre nuestras vidas. Y yo sé que usted puede decir amén. Y eso llena nuestro corazón de gozo, de gratitud. Y no le amamos por eso, le amamos al Señor porque Él nos amó primero y nos llenó de su gracia. Y no da más de su gracia y de su verdad. En estos tiempos, posiblemente mucha gente piensa, Dios está ajeno a lo que está pasando en este mundo. Se está muriendo tanta gente, se oye por aquí, se oye por allá y todo son malas noticias y todo es maldad. Y déjeme decirle que Dios está en el cielo, pero está atento a lo que pasa en esta tierra, muy atento a lo que está aconteciendo en esta tierra. También debemos saber que Él no está ajeno a lo que pasa en este mundo terrenal, porque donde abunda el pecado, también ahí sobreabunda la gracia. El Señor dice que su mano no se ha cortado. Óigame, su mano no se ha cortado para salvarnos. El Señor está presto para derramar de su gracia. Pero la persona tiene que reconocer y desear la gracia del Señor. Y déjeme decirle esto, y este es mi primer punto. Desear y reconocer la gracia del Señor. La gracia del Señor sobre su vida y la gran gracia del Señor sobre su familia. Podemos ir a Hebreos 4:16 y la palabra del Señor dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Este versículo dice la necesidad perfecta y la solución perfecta. Dice la palabra que nos acerquemos a Él para encontrar gracia y misericordia y hallar el oportuno socorro. Cuando hablamos de esto, estoy hablando no de un Dios sobrado que está deseoso de dar gracia. Por favor, déjame darte mi gracia, déjame darte mi bendición. No estamos hablando de ese Dios. Se le tiene que buscar y con un corazón humilde, con la necesidad de ser hallado de Dios, con la necesidad de ser sanado, de ser restaurado, de ser libre de pecado, no nada más para el individuo, sino para su familia, para su entorno. Déjeme decirte que nuestro Dios está presto para bendecir, pero también solamente se le llega a Él con humildad.
y con necesidad. Amén. En estos tiempos, Satanás acumulando pecado sobre pecado, llenando todo corazón, toda vida, toda casa, toda familia, toda ciudad, toda nación y el mundo entero con el pecado. En estos tiempos actuales nosotros podemos darnos cuenta que el mundo no tiene temor de Dios, mas la gracia del Señor sobreabunda. Fíjese el corazón hermoso de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra se hace verdad, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pareciera que el pecado que nos rodea, porque la palabra para los convertidos, para los hijos del Señor, dice que estamos en este mundo, mas no somos de este mundo, nos rodea, pareciera que ahoga la misericordia y el amor. Las malas noticias realzan el triunfo de la maldad. Las malas noticias se oye que en tal lugar mataron a 100, que en tal lugar hicieron esto. Parece que ahogan el poder, la gracia y la misericordia del Señor. Pero donde abundó el pecado, dice el Señor, sobreabundó la gracia. Déjeme decirle, hermano, déjeme decirle, hermana, que cuando nosotros nos enteremos de lo malo, claro que hay que verlo, pero hay que ver más la gracia del Señor sobre la vida de este mundo. Porque a veces creo que se decepciona uno. ¿Y qué va a pasar con este mundo? ¿Y qué va a pasar con la humanidad? La gracia sobreabunda del Señor sobre esta humanidad, pero esta humanidad tiene que arrepentirse. Y para los que ya somos arrepentidos, le damos gracias al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, de que su gracia sobreabundó sobre nosotros y que nosotros podemos también ser portadores de su gracia, aquellos que necesitan del Señor. Amén. La misericordia de Dios abunda mucho más y más. Desbordan, podría decir yo. Y yo sé que usted puede decir, amén, aleluya, gloria al Señor. No puede ser nunca la maldad tan grande en este mundo que pueda superar la sobreabundante, óigame, la sobreabundante gracia del Señor sobre esta tierra. Gloria al Señor por su amor, gloria al Señor por su gracia que se ha derramado en los corazones de mucha gente en este mundo. No todo está perdido. Claro que el Señor está presto para bendecirnos, pero también la humanidad debe de buscar al Dios. Me acuerdo que alguien me dijo que le gustaba ver mucho al cielo, que le gustaba ver mucho las estrellas. Y eso es bueno, pero debe de buscar al que hizo las estrellas y al que hizo el cielo, que es el verdadero Dios que necesita toda la humanidad, todo hombre, toda mujer, todo joven, todo niño. Porque me atrevo a decir los niños, porque ya aún en muchos niños hay maldad. También necesitan de la sobreabundante gracia de Dios. Aleluya, gloria al Señor por su palabra hermosa, que nos da felicidad, nos da paz. Porque cuando uno ha hallado gracia ante un terrenal ser humano, vive agradecido. Incluso puedo decir que muchas personas pueden decir, oh, he hallado gracia ante ti, te debo la vida. ¿Con qué te lo puedo pagar? Mi vida no me bastaría para pagar la gracia que he encontrado contigo. Esas palabras deben ir dirigidas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Deben de ir dirigidas a Jesucristo, mi Dios y Salvador. Él es el que le debo mi vida y que mi vida entera no serviría para pagarle todo lo que ha hecho por mí, por la gracia que ha derramado sobre mi vida y sobre los seres que amo y sobre aquella gente donde la palabra ha penetrado en sus corazones. Su gracia sobreabunda. Pero hay un requisito, déjeme decirle, porque no se la voy a poner tan fácil. La palabra del Señor dice en Amós 5:4, y quiero que me acompañe, y aquí hay una clave muy importante. Ojalá usted encuentre esa palabra junto conmigo. Hay un requisito para que la gracia del Señor sea dada sobre la humanidad, sobre todo hombre y mujer que necesite de su gracia. Amós 5:4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba. Porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid. Aleluya. Y yo sé que usted encontró la palabra junto conmigo. Buscarle. Buscarle y viviréis. Buscarle y viviréis.
El hombre y la mujer tienden mucho a buscar consejo externo. Y cuando digo externo, es de muchas fuentes. Podemos empezar con la comadre. Aún puedo decirle que muchos van a buscar consejo en cosas que no son de Dios, y no entro en profundo. Usted sabe que pueden ser las cosas que no es de Dios. Menos recurren al que tiene el poder para sanar y liberar. La mujer y el hombre saben buscar cuando necesitan algo. Saben dónde ir, pero van a la fuente que no da agua. Van a un ciego que no ve. Van a alguien que no puede abrirles las puertas. Al contrario, lo encierran más con sus pecados y con sus consejos. Creo que a la humanidad le hace falta buscar al Dios verdadero. Le hace falta buscar al Dios que abre puertas, que da libertad al cautivo, que da apertura de cárcel, que quita al espíritu angustiado, que da alegría a los angustiados. Le hace falta a la humanidad buscar al verdadero Dios y no fuentes extrañas. Creo que la humanidad quiere recibir buenas noticias, quiere ser curada de tantas cosas, de su alma, de su espíritu, de su ser, pero buscan en lugares donde no van a encontrar, donde al contrario van a encontrar desierto, van a encontrar calamidad. Déjeme decirle que está un Dios precioso esperando dar de su gracia y de su bondad todo aquel el que le busque, y que le busque de corazón sincero. Aleluya, gloria al Señor por su poder. El Señor está tan cerca de nosotros como también puede estar tan lejos. Está a unos centímetros del suelo donde nuestras rodillas pueden tocar y pedirle perdón y decirle que envíe de su gracia sobre aquel necesitado, sobre aquel pecador, sobre aquella mujer que no puede más, sobre aquella humanidad llena de enfermedad y de dolor. Y está tan cerca como en los tiempos antiguos estuvo. Por medio de la Biblia podemos ver qué tan cerca estuvo de gente que corrió a buscar su gracia y su verdad. Está tan lejos como el mundo quiera poner de lejos a Dios. Está tan lejos donde su pecado pueda llevar tan lejos y donde su corazón esté tan duro de pecado que es la lejanía donde Dios puede estar. Pero dice su palabra que estar cerca de nosotros, y esa es su verdad. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y eso no es nuevo. Siempre ha abundado el pecado, pero también déjeme decirle que ha sobreabundado la gracia. Esto no es solamente el día de hoy, este es de los tiempos antiguos, desde historias que son conocidas por la humanidad, desde un Adán, donde él pecó, donde estaba en un lugar precioso, él pecó, abundó el pecado, pero también sobreabundó sobre el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, la gracia, y se derramó la gracia sobre esta humanidad. También en los días de Noé, en ese diluvio donde se le invitaba a la gente a entrar a la barca, pero estaban llenos de pecado, ajenos y lejos su corazón de Dios, estaba sobreabundando la maldad, pero el Señor abundó de gracia sobre la vida de Noé, sobre la vida de su familia. Dice la palabra del Señor, abundaba la maldad en los días de los reyes, pero sobreabundó la gracia en un corazón arrepentido como el de David. En los días de Babilonia, donde el Señor les decía que iban a ser cautivos, la gente no hizo caso y fueron cautivos. El pueblo de Dios fue cautivo y llevado a Babilonia, donde abundaba la maldad. Pero ahí Daniel y estos 3 jóvenes valientes, Dios derramó y sobreabundó la gracia sobre ellos, sobre la vida de Esdras, de Nehemías, que escribiendo dentro del pueblo de Babilonia, porque la gracia sobreabundó sobre sus vidas. En el Nuevo Testamento abundó el pecado en los días de la persecución de la iglesia. La gracia abundó más en la maravillosa conversión de Saulo a Pablo, el apóstol de Dios. Cuántas epístolas de Pablo no hay, cuán instrumento tan grande fue, cuán enriquecimiento trajo al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque como fue grande el pecado, más grande es la gracia. Desde los tiempos antiguos existe todo esto, ha existido el pecado, abunda el pecado desde los tiempos antiguos y en el presente.
Así como abunda el pecado para condenar, sobreabunda la gracia para justificar por medio de aquel que murió y resucitó por nosotros, Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. La gracia abunda para purificación. Gloria al Señor. Aquel que se siente sucio, la gracia lo purifica. Para aquel que está enfermo, no nada más físicamente, está enfermo por los pecados, la gracia lo santifica, lo sana, lo restaura. A los quebrantados de corazón los vuelve a dar vida, libera al cautivo, da razón de vivir al hombre, a la mujer que se creían muertos en sus pecados, quizás sin esperanza, sin vida, mas el Señor en sobreabunda sobre ese pecado que quizás piensan muchos que no puede ser perdonado, o esa maldad. El Señor sobreabunda con su gracia y su verdad. Gloria al Señor, porque nos limpia, así como limpió a Pablo, así como limpió a tanta gente en el Antiguo Testamento, así como dio gracia y favor, así puede dar gracia y favor en este año 2020, donde la maldad abunda, donde la enfermedad abunda. Pero le puedo decir con toda certeza que sobreabunda y sobreabunda más su gracia sobre nosotros. Gloria al Señor. Y aquí hay un versículo hermoso que me encanta y es Romanos 6:23. Y la palabra del Señor dice así. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay salvación, hay reconciliación entre Dios y la humanidad. Y no nada más eso, hay una riqueza, hay un gozo, no es una felicidad, porque la felicidad la dan muchas cosas, pero el gozo proviene de Dios, la gracia proviene de Dios, porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y quiero que me acompañe a Tito 3, del 4 a 7, y la palabra del Señor dice así. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nuevamente la palabra gracia. Todo hombre y toda mujer y todo niño y todo joven no se puede salvar a sí mismo. Es inútil, puede hacer cualquier rito, cualquier sacrificio y se hacen, pero es por demás. Porque el único que puede salvarse a sí mismo es por medio de la sangre de Jesucristo derramado en nuestras vidas y en nuestros corazones. La misericordia y la gracia de Dios sobre nosotros es que hacen el milagro perfecto para salvación. Nosotros no podemos hacerlos, está por demás. Las buenas obras y los esfuerzos que se inviertan es por demás. Las buenas obras no son suficientes ni nunca lo serán. Por más bueno, por más que dé, por más que haga, no son suficientes. Las buenas obras son una consecuencia de la gracia en nuestras vidas, de la nueva criatura y de la salvación que el Señor ha dado a nuestras vidas. Esto trae a mi memoria y me recuerda ese glorioso domingo de Pascua en la mañana, donde el glorioso Dios derramó toda su gracia sobre su Hijo. Y esa piedra, por obediencia y por gracia, fue removida. Y el Hijo de Dios salió victorioso, teniendo la gracia y el poder en sus manos. Hay un poema que leí y me encantó, y dice así: cuando la misericordia lo vio a Jesús, se echó a llorar de alegría, y cuando lo vio la gracia se desbordó y sobreabundó. Y yo lo creo así. La gracia se derramó sobre el Señor Jesucristo, y su gracia
se desborda sobre aquellos que abren su corazón y le aceptan como su Dios y su Salvador. En el Salmo 45 dice la palabra del Señor: la gracia se ha derramado sobre ti. Así como ese precioso domingo de Pascua, donde Dios derramó su gracia sobre nuestro Señor Jesucristo y Él resucitó y nos dio de su gracia y de su favor. Asimismo, hace más de 20 años, también un hermoso domingo, una mañana hermosa, Él llegó a mi vida haciéndome la invitación y derramando su gracia sobre mí y sobre los que amo. Asimismo, ese hermoso domingo llegó a mi vida y yo fui resucitada junto con Él y me llenó de su gracia, su favor y su amor sobre mí. Le dio un motivo a mi vida, le dio un sentido a mi ser. Y su gracia no nada más fue derramada sobre mi vida, sino de la gente que amo, sobre mis hijos, sobre mi esposo, sobre mi madre y asimismo sobre la gente que he conocido. Y le doy gracias al Señor, porque yo sé que también la gracia de Dios ha sido derramada en sus corazones. Si usted no ha saboreado la preciosa gracia del Señor, puede ser el día de salvación para usted, para que también pase a ser llena de su gracia y su favor de nuestro Señor. Gloria a Dios, al Cordero de Dios. Gloria a Dios, al Salvador de la tierra y del mundo y de todo lo que existe, porque nuestro Dios es lleno de gracia y favor para todo aquel que invoca su nombre, en el nombre de Jesús. Gracias al Señor, gracias por su obediencia. Gracias por esa gracia derramada sobre nuestros corazones, por la gracia y el poder del Cordero de Dios. El pecado recibió un golpe mortal y fuimos salvos y salvos por gracia. Nuestra salvación es un don de gracia. Es por eso que cantamos y alabamos al Señor con nuestras fuerzas y nos postramos en su presencia y la amamos y somos hijos de su gracia, ovejas de su prado. ¿Por qué? Porque la gracia sobreabundó sobre nosotros. Gloria le damos al Señor. Y en Apocalipsis 5, 12 al 14 lo dice perfectamente. Quien fue el dador de vida y el dador de gracia. Gloria a Dios por ello. Y en Apocalipsis dice la palabra así: que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios por ese regalo precioso de nuestra salvación, que es la gracia sobre nosotros. Le damos gracias al Señor por esta palabra hermosa, porque nuestros oídos quizá habían oído otro concepto de la gracia, pero ahora sabemos que es la gracia. La gracia le costó la vida a mi Señor, pero no nada más se quedó ahí. Por gracia fue resucitado y por gracia ha sido derramado en nuestros corazones. Si usted no ha saboreado la gracia del Señor, cierre los ojos conmigo en esta mañana y diga: Señor, necesito de tu gracia, anhelo de tu gracia. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo sé que necesito tu salvación y la gracia sobre mí y la gracia sobre mi familia. Le demos gracia también a su iglesia, que ella ha recibido salvación y favor de Él. Señor, te damos gracias, tu iglesia. Gracias por la salvación de nuestras almas, pero sobre todo porque la gracia ha sido derramada en nuestras vidas. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Hermanos, le damos gracias al Señor por un domingo más donde su palabra ha sido expuesta y penetrada en nuestros corazones. Le damos gracias también porque este miércoles estarán nuevamente nuestros hermanos predicando su hermosa palabra, y el próximo domingo con nuestro pastor Freddy Cisneros. Esto ha sido la sobreabundante gracia de Dios, y que la gracia de Dios resplandezca sobre usted, sobre su familia, y tenga un hermoso comienzo de semana. El Señor le siga bendiciendo. Amén y amén.